Shemuiteimiko aracoin mocoin papoapoya pape, bendecido el lunes 28 de octubre. En 1922, por ley número 6997, se autoriza la instalación de la primera emisora de radio en Paraguay. Su nombre, ZP9 Radio Prieto, saliendo al aire un día como hoy, en 1933, cumpliendo un rol histórico en la Guerra del Chaco. Por eso, hoy es el Día de la Radiofonía Paraguaya. En 1973 se crea el distrito de Loma Grande, independizándose de Altos, ocupada por los antiguos carios guaraníes de la comarca asuncena desde tiempos inmemoriales. Un 28 de octubre es Día Mundial de la Animación. La primera proyección pública de cine animado, Las Pantomimas Luminosas, en 1892, por el francés Charles-Émile Henidon, fue en el Museo Crévy de París. Ante la aceptación se tuvo que hacer 12 funciones por día y el espectáculo se mantuvo durante 2 años consecutivos. 28 de octubre es Día Mundial del Judo. Su creador, Jigoro Kano, enseñó sabiduría, respeto, disciplina. Fue profesor, traductor, economista japonés. En 1882, Kano fundó el Kodokan, sede central de la Comunidad Mundial de Judo. Actualmente es un edificio de 8 plantas en Tokio, Japón. El 28 de octubre en Venezuela es Día del Ingeniero y del Bibliotecario Escolar. En Grecia es Día del No. Ese no es un rechazo a los fascistas italianos de ser parte del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Y este 28 de octubre es la festividad de Judas Tadeo y Simón. La frase de René Descartes. Él dijo: vivir sin filosofar es tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Efemérides 28 de octubre pehuapu aguapu hamba eponame, con paz y bien. Argüello duoñe M.